pero es verdad. Hay por lo menos dos grandes mentiras en esa escena. Sí, corre Forrest, corre, pero vacunarte. Hoy hablaremos sobre vacunas. Venga la intro. Hola, soy Víctor Kardash. Bienvenidos a Biología Blog Molecular, un canal de divulgación biomédica con un toque de cultura geek. Así que si te gusta el contenido, te invito a que te suscribas y le des a la campanita para que YouTube te avise cuando surja un nuevo video. Y como siempre te invito a compartir este video para que nos convirtamos en una gran comunidad. El video de hoy es continuación del video de la semana pasada, donde hablamos sobre virus. Dicho esto, pasemos al tema de hoy, las vacunas. La viruela era una enfermedad que había acompañado a la humanidad desde tiempo inmemorial. Era muy parecida a la varicela actual, solo que más agresiva, y cuando no te mataba te dejaba secuelas de por vida. Algunas de las secuelas era como quedarse ciego. A finales del siglo XVIII, el médico Edward Jenner observó que las lecheras que se infectaban con un tipo de viruela que les da a las vacas, es decir, la versión vacuna de la enfermedad, estas lecheras ya no se enfermaban más, ya no se enfermaban de la viruela humana. Esta enfermedad vacuna la adquirían a través de las heridas que tenían en las manos y que entraban en contacto con las lesiones de las ubres de las vacas enfermas. Además observó que las lesiones usualmente crecían en las manos, ¿sí?, y que podían pasarte a otras partes del cuerpo. Jenner se preguntó si podía transferir la viruela vacuna de una persona a otra, así como pasaban de una parte del cuerpo a otro. Así que en julio de 1796 inoculó a un niño llamado James Phipps, de 8 años, con material de una pústula de la mano de Sarah Nelmes, quien padecía viruela vacuna. Y después de varios días y de desarrollar la enfermedad vacuna, Jenner inoculó a Phipps con la viruela humana. Y voilà, el niño Phipps no desarrolló viruela, había sido inmunizado. Ningún comité de ética hoy le hubiera otorgado el permiso para hacer esto. De hecho, la medida no fue nada popular. Fue rechazada por muchos médicos de la época y después de tocar muchas puertas convenció al rey Carlos IV de realizar la primera campaña de vacunación de la historia. Esto se hizo visitando las Canarias, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Nueva España, Filipinas y China. Lo hizo acompañado de 22 niños huérfanos que eran sometidos al mismo procedimiento al que fue sometido Phipps, y posteriormente se usaban para inmunizar a los pobladores. Se dice que la corona española vio por el bienestar de estos niños huérfanos hasta que pudieron valerse por sí mismos, y únicamente uno de los niños falleció durante la travesía. Todo esto se hizo sin entender realmente cómo funcionaba el sistema inmunológico o sin saber que la viruela era causada por un virus, pero los resultados fueron tan buenos que los esfuerzos de Jenner siguieron adelante aún después de la muerte de él. Con un mejor entendimiento de la enfermedad y con mejoras en la síntesis de la vacuna, casi 2 siglos después de la inoculación de Phipps, en 1980 se declaró a la viruela erradicada de la faz del planeta, convirtiendo así en el primer éxito y el más grande hasta ahorita en la historia de las inmunizaciones. Las vacunas son formidables. No solo evitan que desarrollemos infecciones potencialmente mortales, sino que, como en el caso de la viruela, entre más personas se vacunan en el mundo, más nos acercamos a la posibilidad de eliminarlas del todo. Pero entonces viene la pregunta: ¿cómo funcionan las vacunas? Nuestro sistema inmunológico está compuesto por diferentes células que se mueven a través del sistema circulatorio y que representan diferentes niveles de reacción ante las amenazas externas. Les conocemos como glóbulos blancos. Entre estas hay un sistema de reacción inmediata que está compuesto por diferentes células fagocíticas, como neutrófilos polimorfonucleares, células dendríticas y macrófagos. Estas células devoran todo a su paso, destruyendo en su interior partículas y microorganismos, algo así como la mancha voraz.
Este es un sistema rápido y efectivo, pero es completamente inespecífico, lo que puede hacer que no reconozca agentes patógenos nuevos y además no genera ningún tipo de memoria. Es como una carrera armamentista. Las mutaciones que se generan en los patógenos pueden cambiar lo suficiente para que no sean reconocidas por el sistema de complemento, lo cual puede resultar no solo en un estado de enfermedad con daños reversibles o irreversibles a veces, sino también pueden terminar en la muerte. Para estos casos existe una segunda línea de defensa. A esta le llamamos inmunidad adquirida. Esta inmunidad adquirida es la que se estimula y fortalece a través de las vacunas. Y entonces, ¿cómo funciona la inmunidad adquirida? En el sistema de la inmunidad adquirida participan glóbulos blancos también. Estos son conocidos como linfocitos. Y de estos, el que coordina toda la respuesta es el linfocito TCD4. Por ejemplo, si entra un nuevo virus al organismo, estos linfocitos se encargan de detectar nuevas amenazas y elige entre sus proteínas de cubierta una que servirá para identificar de manera específica a ese patógeno. A partir de ese momento se le conocerá a esta proteína como antígeno. Y para cada antígeno, los linfocitos, a través de sus diferentes formas, a través de sus diferentes tipos, van a producir inmunoglobulinas, que son otro tipo de proteínas, que también las conocemos como anticuerpos, y que serán específicos para cada tipo de antígeno. Es como hacer una llave específica para abrir una cerradura en particular. Y si tiene suficiente tiempo para generar anticuerpos, este organismo se vuelve inmune, es decir, adquiere inmunidad. Y a partir de este momento podrá identificar en cada caso a ese agente y lo atacará desde el momento en que ingrese al organismo. No está bien. No se escanea. ¿Qué? Arthur, tienes que relajarte. La adrenalina aumenta. Porque no está bien. Ay, no. Nos inclinamos. O nos quitamos los trajes. Arthur, tenemos que atarlo de inmediato. ¡Lo tengo! Yo te conozco. Tú hiciste esto. Ya quiero ver la versión de Zack Snyder. Mucho tiempo ha pasado desde el experimento de Jenner, pero el fundamento es básicamente el mismo. Esto es, exponer al organismo a antígenos específicos o parecidos a los que del agente infeccioso de una manera segura. De una manera segura. Es decir, sin que se desarrolle la enfermedad y generando memoria inmunológica. Esto se consigue utilizando organismos muertos o atenuados. Atenuados quiere decir que ya no son capaces de replicarse, que pueden utilizarse solamente algunas partes que funcionarán como antígenos. De manera más reciente hay una tecnología en la que se usa un ARN mensajero. Ese ARN mensajero va a expresar de manera transitoria nuestras proteínas antigénicas de una manera más eficiente. Lo mejor es que son muy seguras. Dime en los comentarios si quieres que hablemos sobre esta tecnología. Vale decir que las vacunas no son perfectas. En ocasiones la memoria inmunológica no siempre es permanente. Hay anticuerpos que pueden descender con el paso de los meses o años y por eso algunas vacunas requieren refuerzos programados. Como el virus de la influenza tiene una capacidad de mutación muy grande, por eso tiene que ser cada año. Y cada año se cambia el contenido de la vacuna dependiendo de las cepas
que se estima van a estar presentes ese año. También hay vacunas que simplemente no han podido desarrollarse, como son la vacuna contra el VIH o contra el virus del ébola, por su capacidad efectiva, por su capacidad de burlar el sistema inmune. Ok, hasta aquí todo muy bien. Pero si las vacunas nos han traído tantos beneficios, ¿por qué hay tantas personas que se oponen a ellas? Básicamente por dos causas: por información insuficiente sobre ellas o por demasiada información equivocada o malintencionada. Como vimos al inicio del video, los opositores a la vacunación o antivacunas han existido desde los tiempos de Jenner. La corriente antivacunas de entonces era hasta cierto punto entendible. Se basan en el miedo y en el desconocimiento, es decir, era el siglo XVIII, por favor. En ese entonces realmente había pocos tratamientos con una alta efectividad. Estos ánimos se calmaron, y no solo por el éxito en la erradicación de la viruela. Después de Jenner vinieron otros personajes como Louis Pasteur con su vacuna contra la rabia y los doctores Salk y Sabin, cada uno con su versión de la vacuna contra la poliomielitis. Por cierto, ya nadie se acuerda de la poliomielitis, ni cuánta gente se moría, y tampoco cuántos se quedaban con secuelas permanentes. ¿Se acuerdan de la escena de Forrest Gump? Hay que dejar algo en claro: las secuelas que deja la poliomielitis son permanentes. Y hubiera sido más probable que el pobre Forrest hubiera terminado necesitando un pulmón artificial que haberse convertido en un corredor prodigio. Gracias a la vacunación, esto ya no tiene que ser así, ya que evitamos infectarnos exponiéndonos a una versión atenuada del virus y estamos próximos a erradicarla como lo hicimos con la viruela. El verdadero problema de los movimientos antivacunación vino a partir de octubre de 1998. Fecha en la cual el Dr. Andrew Wakefield publicó en la revista The Lancet un estudio que relacionaba a un pequeño grupo de niños diagnosticados con autismo con la administración de la vacuna triple viral. El escándalo fue tan grande que le dio la excusa perfecta a mucha gente antisistema que había permanecido en las sombras hasta entonces, y se gestionó así el movimiento antivacunas como hoy lo conocemos. El problema se salió de control cuando personalidades como Jim Carrey, Jenny McCarthy y otros se sumaron al movimiento, dándole una voz que resonó en todo el mundo. Como suele ocurrir en estos casos, la comunidad científica preocupada se abocó a tratar de reproducir los hallazgos publicados por Wakefield. Pero estudios posteriores, hechos en grupos más grandes, con seguimiento de varios años, demostró que no existía tal relación. El plan de Wakefield era demandar a las farmacéuticas para posteriormente vender su propia versión de vacuna segura. Como consecuencia, en 2011 The Lancet retiró su artículo por fraudulento y a Wakefield le fue retirada la licencia médica. Pero el daño ya estaba hecho. En los últimos 20 años hemos visto un resurgimiento de enfermedades como el sarampión que han cobrado la vida de muchos niños en todo el planeta. Y hoy hay gente sospechando que todos estos esfuerzos insólitos para el desarrollo de una vacuna que frene el avance del virus SARS-CoV-2 son una excusa para implantarnos un chip microscópico de control mental activado por antenas G5 para quitarnos el líquido de las royedas que se usa para activar las antenas. Hasta ahí el absurdo. Y bueno, más allá del chiste fácil, es muy importante que la gente se informe adecuadamente para poder hacer frente a esta pandemia. Una pandemia que, dicho sea de paso, ha cobrado tantas vidas y que nos ha mantenido en reclusión todo este tiempo, porque, siendo sinceros, a mediano y largo plazo es la única esperanza que tenemos para volver a nuestras vidas normales que teníamos antes del confinamiento. Y bueno, hasta aquí nuestro video. Espero que haya sido de tu agrado. Cuéntame en los comentarios qué otros argumentos antivacunas conoces. Tal vez podamos profundizar sobre el tema y ver por qué son falaces, por qué no son ciertos. Como siempre, si te gusta el contenido, te invito a que le des pulgar arriba y compartas. Y no olvides seguirme en mis redes sociales que aquí te dejo. Y bueno, yo soy Víctor Kardash y esto fue Biología Molecular. Hasta la próxima.